que es para... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y pues nada, vamos a continuar con este maravilloso libro de Hebreos. Vamos en el capítulo 10 y veremos esta tarde lo que vimos el domingo del versículo 26 al 39 con el tema que el justo vivirá por fe, el justo vivirá por fe. Recordando que este libro de Hebreos creo que nos ha manifestado, obviamente es a los hebreos les está hablando, pero el Señor nos habla hoy en día por medio del Hijo, lo declara en Hebreos 1 a través de su palabra. El verbo se hizo carne, así que creemos fiel y firmemente de que Jesucristo es la palabra de Dios también mismo. Y nada, hemos estado observando que si bien nos incita o más bien nos exhorta, buenas tardes, nos exhorta a no ir atrás, nos exhorta a no ir atrás, pero sobre todo nos va fortaleciendo en nuestro entendimiento y reforzando que verdaderamente las cosas antiguas, las cosas del Antiguo Testamento, por así decirlo, eran sombra de lo que iba a venir. Es lo que hemos estado viendo, es lo que nos ha estado fortaleciendo el libro de Hebreos clara y puntualmente, ¿verdad? Y poniendo a Jesucristo por sobre todas las cosas, por sobre los profetas, ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos repasado, por sobre los profetas, por sobre los ángeles, por sobre Aarón, Moisés, por sobre todas las cosas, ¿no? Y entonces este escritor, por medio, más bien el Espíritu Santo, por medio del escritor de Hebreos, pues nos sigue manifestando, ¿no? Que nos lleva a tener esa convicción de quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos claro quién es Él, podemos andar de aquí para allá fluctuando con situaciones o con historias o doctrinas erróneas que te puedan estar mostrando, ¿verdad? Entonces, si no tienes esa convicción, difícilmente vas a tener esa fortaleza de definir quién es, ¿verdad? O sea, quién es nuestro Señor. Bueno, vamos a entrar de lleno. Pásenle, acomódense donde gusten. Donde gusten, acomódense. Muy bien. Entonces vamos a hacer igual que siempre, ¿ok? Vamos a leer, vamos a analizar. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo hacemos, ¿ok? Muy bien. Ok, bueno, vamos a ver el objetivo. El objetivo es ser advertidos acerca de los adversarios que retroceden ser advertidos acerca de los adversarios que retroceden, y fortalecidos en la esperanza de los justos que permanecen. Así que vamos a ser advertidos de cómo es que los que no permanecen son adversarios, pues así de simple. Y los que permanecen pues son los que son justificados por medio del Espíritu, porque no puedo permanecer por mis fuerzas, no puedo permanecer por mis cualidades, por nada que hay en mí, ¿no? Pero también no voy a poder permanecer si soy un adversario, o sea, y si verdaderamente soy hijo y soy justificado, pues no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el que todo lo puede hacer, el que es fiel y justo para hacerlo. Él es el que lo va a hacer, no yo, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este objetivo vamos a ser
advertidos acerca de los adversarios que retroceden y a ser fortalecidos en la esperanza de los justos que permanecen. ¿Ok? Así que vamos a poder observar esas dos cosas. Por medio del Espíritu Santo las vamos a observar. Y obviamente a través de su palabra. Vamos a continuar. Si alguien va teniendo alguna pregunta o duda, con toda confianza lo puede hacer. Ya saben que yo no soy el que respondo, es el Señor a través de su palabra. Versículo a memorizar. Ahora son 2. Ya van, ¿qué? 17 edad con esto. Ya sé que todos se lo saben todo. Ahorita me los dices, ahorita en la comida. Ahorita no empecemos ahorita. Ok. Los versículos a memorizar es: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. ¿Ok? Esos son los 2 versículos 35 y 36 del capítulo 10 a memorizar. Bueno, vamos a irlo viendo y vamos a ir contestando las preguntas. Comenzamos con el versículo 26 y 27 y leo, voy a leer, y dice así. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, saben que el pastor es un ejercicio el lunes y creo que es necesario, voy a leer un poquito antes, porque tiene todo que ver, tiene todo que ver la escritura. Entonces no quiero iniciar así como que, sino que agarrando un poquito del hilo de lo que vimos la semana pasada, en el sentido de los versículos, nomás leyendo los versículos. Voy a leer del 21. Ya, me piqué, 19. Voy a leer 19 y luego empezamos a ver por qué dice, porque si pecáremos. Entonces, hay una claridad ahí enorme. Entonces dice: así que hermanos, hay una invitación. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo cantamos ahorita. El que me trajo hasta aquí, y si he llegado hasta aquí es porque tú has sido fiel, Señor, no porque otra cosa. Y aquí está escrito: porque fiel es el que lo prometió. No yo, no el que le prometió. El que lo prometió ser fiel, Él es el que va a ser fiel. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que está, que está en resumen en estos 5 o 6 versículos que acabo de leer, en resumen, el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos nos está diciendo: acérquense a Cristo, porque Él es el gran sacerdote. Él es Él es el sacerdote. Él es ¿cómo dice ahí? Él es el único camino, vaya. Él es el único camino. Acérquense a Él. Y aquí en el 26 nos va a decir, porque prácticamente nos está diciendo: porque si no se acercan, verdaderamente van a pecar. Y cuando ustedes pequen por estar alejados, habiendo conocido ya la instrucción y habiendo conocido ya la verdad, va a haber cuestión. Y eso es lo que está diciendo. A eso les está llamando ahora. Acuérdense que Juan Carlos nos dijo el domingo, ¿verdad?, que no le estaba hablando
a los que no le conocían, ¿verdad? Le estaba hablando a los que vienen a la iglesia y creen. A eso les está hablando, ¿sí? Porque van a ver que al despegarse del Señor van a pecar, deliberadamente van a pecar. Y entonces entra el versículo 26, que es lo que voy a leer ahorita. Porque si pecaremos, les está hablando, ahí están entre todos, ahí está. Porque, hermanos míos, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A quién va a devorar en la expectación de fuego? A los adversarios. A los adversarios. Y un adversario es alguien que se considera tu enemigo, y el Señor considera a sus enemigos a todo aquel que no está con Él. Es que yo no estoy enojado con Dios, no importa, Él está enemistado contigo porque no estás con Él. Todos los que no están con Él son contra Él, así lo dijo, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. El que no está conmigo es contra mí. No me interesa si eso lo piensa Él o no lo piensa. Es contra mí, yo lo digo, Dios lo dice. Y así es como es, no es de otra manera. Muchas veces queremos figurarnos y conformarnos en nuestra mente a un Dios a nuestra medida, para que yo no me sienta culpable, para que yo no me sienta que hago las cosas mal, y voy a la iglesia y me reúno con mis hermanos y esto y el otro, pero verdaderamente no tengo una relación con Él, no le he entregado mi vida a Él, no le ha pertenecido toda mi vida a Él. Y entonces déjame decirte algo: para Dios, menos que todo, escuchen bien, menos que todo es igual a nada. A nuestro Señor, si no le entregamos toda nuestra vida, todo nuestro ser, si no lo hacemos rey de nuestra vida, Él reinando en mi vida, para Él es igual a nada. Haz de cuenta que no le diste nada. Así es. Nuestro Señor demanda todo de nosotros, todo, ¿sí? Y sí, de pronto empezamos, bueno, es que, y cuando empezamos a meter es que es, ¿cómo te lo explico, brother? O sea, ¿cómo te lo explico? Todo es todo. Una parte es una parte, y para Dios una parte es ser tibio. ¿Y a los tibios qué hará el Señor con los tibios? Que no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Ahí andas, con un pie aquí, con un pie allá. Pero ¿cómo te lo explico, bro? El Señor te vomitará de su boca. No lo digo yo, está escrito, bro. Y por todos lados, de una manera, de otra, de una manera, de otra. Lo vuelve a repetir aquí. Pregunta: ¿cómo se describe al tipo de pecado que deja a quien lo comete sin posibilidades de más sacrificio por el pecado y bajo una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a todos los adversarios, ¿no? Al que es adversario del Señor? ¿Cómo se describe? Pecado voluntario. Pecado voluntario, claro, voluntario, después del conocimiento de la verdad. Después de haber conocido la verdad, Después de tú haber le das la conocido. espalda a Jesús. Claro. Después de haber Claro. Es como negociar. Sí, porque ya le conoces, ya sabes lo que tienes que hacer, ya lo sabes, ¿sí? Lo has escuchado todos los días que vas a la iglesia y todos los días que vienes a la célula, lo has escuchado, pero sigues sin entregarle tu vida al Señor. ¿Por qué? Porque lo evidencias, que tienes cosas más importantes que hacer antes que servir a tu Señor, antes que entregarle todo a tu Señor. Ahí estamos. No hay otra cosa más que las obras son evidencia o del espíritu o de la carne. No hay más. Evidencia es una cosa o la otra. ¿Sí? Como dijo el Señor que los conoceremos, ¿por qué? Sus frutos. Por sus frutos, por las obras, por lo que haces, cómo te comportas, cómo manifiestas, ¿verdad?
¿Cómo ordenas tu tiempo? Ah, no, es que primero esto, primero otro. ¿Y Dios? No, pues bueno, entonces, ese es un fruto, bro. Ese es un fruto, pero pues es fruto de la carne, o sea, ¿cómo te lo explico? Pero es un fruto. Es lo que tú le estás queriendo dar a Dios, ¿verdad? Pero bueno, el Señor obviamente hablará con cada uno de nosotros. Porque Él siempre te va a pedir lo mismo, bro. No cambia. Si vienes a Él, no cambia, bro. No cambia. Te va a seguir pidiendo siempre lo mismo. Si esperas 5 años y le vuelves a preguntar, oye Señor, pero es que el que no viene en pos de mí y carga su cruz y me sigue cada día, no es digno de mí. Te lo va a seguir diciendo siempre, bro. En 5 años, en 10, en 20, te lo va a seguir diciendo lo mismo. No va a cambiar. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama a quienes pecan voluntariamente después del conocimiento de la verdad? Adversarios. Es increíble cómo si a nivel terrenal un adversario pues es un enemigo, así simple, nada más. Es un adversario, es tu adversario. En un juego de fútbol tu adversario pues, es el contrincante, el que te quiere venir a hacer daño y meterte un gol. Es un ejemplo, ¿verdad? Del fútbol. Pero en la vida tú tienes adversarios. Cuando tienes adversarios, alguien que quiere venir a hacerte daño, pues él es tu adversario. Él no tiene empatía contigo. Pero en lo celestial, ¿quién es el adversario de Dios? Con todas sus letras, lo dijo la hermanita, el diablo no. Así que, si Dios te pone como su adversario, ¿con quién crees que te está comparando, brother? Con el diablo, no. No se asusten, no se asusten. Yo al principio sí me acalambraba, me acuerdo que me acalambraba. Pero yo decía, eso es. O sea, no le puedo cambiar el nombre. Eso es, hasta que aprendí a decir en mi vida, por mí. Yo decía, yo le serví 42 años de mi vida, le serví al demonio. Eso fue lo que hice, porque no conocía a Dios y no servía a Dios. Esa es la verdad. ¿A quién le servía? ¿Al adversario? De los que creen que sirves a Dios, pero no le sirves. Porque si vuelvo a lo mismo, esto es algo entre Dios y tú, bro. O sea, esto no es algo que nadie pueda poner en evidencia. Nadie puede señalar a nadie. Pero esto es algo entre Dios y tú, entre Dios y yo. Si no le he entregado mi vida, para Dios soy un adversario, bro. ¿Sí? Si yo no le sirvo, si yo no verdaderamente le entrego mi vida a Él, soy un adversario. Y aquí está, bro. Y voy a desviarme, voy a pecar. Bro, sí entiendo que muchas veces hay pecados involuntarios, que de pronto nos vemos pensando algo y no lo planeaste, simplemente pensaste algo o dijiste algo que no querías decir y te redarguye el espíritu, lo entiendo. Pero bro, hay muchas cosas que ya sabes del Señor, que al Señor no le gusta la mentira y mientes, bro. Y eso es premeditación, alevosía y ventaja, ¿sí? Que te hayas mintiendo de pronto porque alguna situación, o sea, de plano creí que esto lo creí. El Señor conoce tu corazón, ¿no? El Señor lo conoce. Y nosotros podemos decirnos mil cosas y podemos sobrellevarnos de mil maneras, bro, sin ningún problema y sin ninguna situación. Pero la palabra de Dios, bro, confronta nuestras realidades con un propósito, solo un propósito. No es ponernos en mal con nadie. Hay un propósito por el cual me confronta. ¿Cuál es? ¿Por qué me confronta la palabra de Dios? Directamente y frontalmente. Dios no se anda con rodeos, bro, en mi vida ni en la tuya, bro. ¿Por qué? ¿Alguien puede contestarme? Que no sea Juanito, ¿verdad? No es cierto. Todos pueden contestar. Porque Él tiene destinado a cada uno de nosotros para su propósito. Perdón, bro. Porque Él nos tiene destinados para cada uno de nosotros para un propósito que Él quiere. Porque Él nos tiene para un propósito que Él quiere. Es obvio, sí, es obvio que Él nos tiene para un propósito. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué nos confronta la palabra? ¿Por qué nos confronta? Ella sabe la verdad, no quiere que nosotros se la somos pecadores. Pues para saber que somos pecadores. Cuando ya conocemos la palabra.
Si todos están correctos, no, nadie se ha equivocado, pero el propósito por el que... justificamos, ¿Perdón? porque realmente en nuestra carne siempre estamos justificándonos, por eso es que nos confronta la palabra. Sí, pero hay un propósito de Dios por el cual me habla tan fuerte mi Señor y me dice, esto es lo que eres tú, Juan de Dios, esto. Para llegar al arrepentimiento. Claro, ese es el propósito de Dios, no para exhibirme ante los demás, de que soy pecador y que le fallo, no para eso, me confronta para traerme el arrepentimiento. Ven, Juanito, ven y no te vayas de mí, no te despegues, porque apartado de mí, nada podréis hacer, nada. Así que ven a mí y no te despegues de mí, porque si tú te despegas de mí, estás en un cuerpo caído que yo sé a dónde vas a ir a dar. Es más, nosotros mismos sabemos que si nos despegamos de Dios, sabemos lo que sabemos hacer, sabemos de lo que somos capaces de hacerlo. ¿Sí? Entonces, Él quiere, como dijo Jesucristo a sus discípulos, Él quiere Jerusalén, siempre he querido que hayas estado como pollitos en la gallina bajo sus alas, pero nunca has querido, siempre que has ido para otro lado. A eso nos está exhortando el Señor, a que no nos despeguemos de Él, porque apartados de Él vamos a ir a pecar sabiendo que no debemos hacerlo. Ese es el punto. Continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? Bueno, en la carne sí vamos a dar amor, ¿verdad? Siempre. Pero si tienes, o sea, espiritualmente te va a confrontar y a llegar al arrepentimiento. Sí. Pero también va a ser siempre esa pelea, ¿verdad? Sí. Diario va a estar esa pelea siempre. A diario. A diario. Por supuesto. Por eso es que tú Porque puede uno pensarlo o como dice, un pecado uno sin saber o como inconsciente y luego después involuntario y yo después puedo reaccionar. Sí, después de claro. que lo haya hecho. Claro. En el momento. Pero es diferente practicar el pecado a sabiendas de que ya no debes hacer. Eso es lo diferente. Eso es lo que... En todos los aspectos estoy hablando, porque puede ser pensado, puede ser... Claro, hablado o actuado. Claro, definitivo. Y esa lucha va a estar siempre, sí, esa lucha va a estar siempre. Por eso es de que desde que abres los ojos en la mañana, pues comiéndate al Todopoderoso. Señor, yo muchas veces así le he dicho y ya digo, de pronto le digo, de pronto no, pero Señor, ya despertó la bestia, aplácala. Yo sé quién soy, brother. O sea, sé las debilidades que tengo, bro. Y sé los alcances de pecado que tengo. Por eso es que no me quiero soltar de mi Señor, que no me suelte. ¿Sí? Entonces, es nuestra tarea acercarnos. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Ya se rompió el velo que eras la carne de Cristo. Nos lo acaba de decir en los versículos anteriores de la semana pasada que leí ahorita. Y lo te dice, por eso te dice, porque si pecaremos voluntariamente, sabiendo que no debemos, pero voluntariamente nos apartamos y nos alejamos del Señor, pues eso, allí nos está hablando, ¿verdad? Continuamos, 28 y 29. ¿Alguien me puede ayudar con esos dos? Sí. Aquí no sé si vayas a poner esto del 26 al 27 la advertencia. Sí, sí. Sí, bueno, no están ahí en sus copias, ¿verdad? Del 26 y el 27 es una advertencia, le pueden poner ahí, ¿verdad? Advertencia. Del 28 al 31, los testigos. Ahí le pueden poner así enfrente de los versículos, ¿verdad? Y del 32 al 39, la certeza, perdón. El 28 y 31 son los testigos. Sí, los testigos. Y del 32 al 39 la certeza. Perdón, 32 al 39. Sí. Oh, bueno. Dice 34, bueno, está bien, ahí pónganle la certeza. Yo tengo el 32. Está movido un poco. Ok. Laura, ¿me puedes ayudar con el 28 y el 29? Sí. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén, gracias. Y entonces te lleva al Antiguo Testamento el escritor de Hebreos por medio del Espíritu. Te dice, el que viola la ley de Moisés, o sea, te está hablando ahorita de pecar voluntariamente. Entonces te lleva la ley de Moisés al escrito. El que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. No tenía escapatoria. Él iba a morir, apedreado, iba a morir. Lo podemos leer en el Deuteronomio 17, 17:6 y 19:15. Si lo tienes por ahí, Laura. ¿Deuteronomio qué pasa? Sí, 17:6. Sí. Si lo tienes por ahí. El 6, sí. Dice así: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ok, bueno, ese es en cuanto a los testigos. 19:15. 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ok, hace más énfasis, pero la ley estaba escrita de que iba a morir. De hecho, en el 17:6 dice, no morirá si viene uno solo. O sea, está hablando de eso, ¿verdad? Pero si vienen 2 o 3 testigos, entonces morirá. Entonces morirá irremisiblemente. O sea, no hay nada que lo pueda salvar. Conforme a la ley es justo que muera, ¿sí? Pero aquí te lo está diciendo el escritor de Hebreos: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego te dice el 29: ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Cuánto piensas tú que será mayor? ¿Cuánto piensas tú que será mayor el castigo para aquel que pisotea al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado Cristo, no el que la pisotea? ¿Sí? O sea, entonces, ¿cuán mayor es? Vamos a leer las preguntas. ¿Cuántos testigos mínimo tenía que dar testimonio de una violación a la ley de Moisés para que aplicara la pena de muerte? 2. Mínimo 2. Mínimo. ¿Cuántos del mínimo? 2. 2. Mínimo 2. Ya 2 o 3 testigos, y si más lo vieron, pues ya, más reforzado. Pero por eso es que dice, si viene uno, no. Uno solo no, leímos ahorita el término, pero ya 2 o más, entonces, ¿ok? El mínimo son 2. ¿Okay? Y la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los 2 testigos que se presentan para advertirnos al respecto del mayor castigo para los adversarios? Ya pisoteando al Hijo, o sea, ¿cuáles son los 2 testigos? Del versículo 29, por así decirlo. La sangre del pacto y el Espíritu de gracia. Así es. La sangre del Hijo, que es la sangre del pacto, y el Espíritu de gracia. Esos son los 2 testigos que hay ahí. Pero los adversarios no los toman en cuenta. No los toman en cuenta. Yo te pregunto, no sé por qué se me viene a la mente, pero yo te pregunto, Poncio Pilato tuvo enfrente a Jesús, tuvo enfrente a la verdad, tuvo enfrente. Que ya en estos momentos, o sea, ya pienso que el que estuvo enfrente
O sea, muchos dicen, llevaron frente a Pilato a Jesús, pero yo pienso que cuando ya los dos estaban ahí, yo creo que el que estaba enfrente de Jesús era Pilato. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Crees que la actitud de Pilato de lavarse las manos y de decir, yo no encuentro culpa en él, lo hizo salvo? No. Lo hizo más culpable. Le temió también al verlo. Claro. Le temió Y aparte el Señor ya sabía lo que iba a pasar, lo que iba a decir. O sea, el Señor Jesucristo ya tenía todo, ya sabía que iba a pasar. Sí, definitivo. Pero yo estoy preguntando por la vida de él. Sí, sí. Es como el Señor ya sabe lo de tu vida, lo que va a pasar y la mía. Pero ahora sí que nosotros frente a Dios, ¿cómo nos comportamos? A eso me estoy refiriendo. A cómo se comportó Pilato frente a Cristo. Él, según él, hizo bien. Porque dijo, yo no lo voy a culpar. Si lo quieren culpar, cúlpenlo ustedes. Yo lavo las manos. Simplemente al ver la verdad le dio la espalda y se Pues lo hizo, literalmente lo hizo. Ya se- La pregunta es, La presencia del Señor. la pregunta es directa para cada uno de nosotros. ¿Le fue suficiente para ser salvo? Ahí está, brother. Ahí está. Ahí está. Pilato estuvo frente a la verdad y le dio la espalda. Y le dio la espalda. Y así, déjenme decirles que estaremos un día cada quien, todos, uno por uno, estaremos frente a la verdad. Un día, yo no sé cuándo, yo no sé si ya estuvieron algunos, ¿verdad? Pero si el día que estés frente a la verdad, vas a tener que tomar una decisión, bro, en tu vida, afectando tu entorno. Bro, no era sencillo para Pilato, porque si aceptaba el perdón del Señor, tenía que haber mandado por la borda a todos los judíos. Pero estaba en riesgo su reputación, estaba en riesgo su trabajo delante del rey de Roma, o sea, del César. Hasta con eso lo incitaron los judíos, los fariseos y o sea, con eso lo incitaron. Es que él, le dijeron, es que él está, ¿cómo dice? Blasfemando. Sí, pero está haciendo alboroto, ¿verdad? Está haciendo alboroto con él, y esto no le gusta al César, así que si tú no lo condenas, estás favoreciendo para que al César estás contra el César, por así decirlo. Entonces él, lo primero que hizo, bueno, pues ¿saben qué? Yo no participo, pero esto no le salvó. Eso no le fue suficiente. Hasta después de la resurrección también, cuando ya Cristo resucitó, que fueron a buscarlo y que no, que el cuerpo no, y todo. Sí, una y mil cosas, bro. Y así cada uno a Cristo se le va a poner enfrente un día, ¿verdad? Si no es que ya. Y tuvieron que haber tomado una decisión firme y fiel, ¿no? Que va a pegar en torno de tu vida diaria, cotidiana, porque vas a hacer cosas, vas a tener que hacer cosas, no porque el Señor te obligue, bro, sino porque simplemente sientes que tienes que obedecer. O le obedezco o no le obedezco, o nomás cuando me conviene le obedezco, y cuando no me conviene y estoy en riesgo, pues no me conviene porque me van a correr del trabajo, mejor no. Mira, Jesús, aquí sí te he reconocido, pero aquí no, échame la mano, mira, porque pues no puedo, me va a correr mi patrón. ¿Sí? ¿Quién te sustenta? ¿Tu patrón o Dios? Entonces demuéstralo. ¿Sí me explico? Son situaciones de la vida. Ese es un pequeño ejemplo, pero en tu vida va a haber muchas, bro, en donde el Señor te va a decir, ¿quieres que suelten a Barrabás o me prefieres a mí? Y así es, bro. Esto así es. Ya leímos esto y ya contestamos las preguntas, ¿verdad? Sí.
recto, la sangre del Hijo y el Espíritu de gracia. Esos son los dos testigos, ¿verdad? Ok. Muy bien, continuamos. 30 y 31, gracias. ¿Dónde está que no lo veo? Ah, está más abajo. Ojo, el 31. Uy. Debe ser el versículo memorizado. Sí, debe haber sido. Hermanita Adriana, ¿me lo pueden leer los dos? Reconocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Sí, si no podemos entender que nuestro Dios no se corrompe, que nuestro Dios lo que dijo hará, y que Él no es como nosotros que nos movemos a conveniencia. Él no es así. Ni con Él lo hizo así, para venir a mostrar esa firmeza de que lo que dijo y se escribió se va a cumplir, aún en su propia carne. Y clamó al Padre, pasa de mí esta copa, Señor. Sudando sangre, pasa de mí esta copa, Señor. Pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. No es sencillo, bro. Entonces, nos vino a mostrar el camino. A ti nomás te van a decir aleluya, bro. A ti nomás te van a correr del trabajo, bro. A ti nomás tu familia te va a desheredar. Es todo lo que va a pasar, bro. Pero Él vino a entregar su carne, bro, para manifestar que lo que dijo se va a cumplir. Y entonces, si tú dices seguirlo, cúmplelo, bro. Cúmplelo. No manifiestes con tu boca una cosa y con tus actos grites otra. No sé si me explico, pero esto es así. Esto es así. Es que ¿qué van a pensar de mí? Que amas a tu Señor y que darías hasta la vida por Él. Eso es lo que van a pensar de ti. Y mil cosas más, ¿verdad? Que el mundo mintiendo te va a decir, pero esa es otra historia. Esa es otra historia, que también está escrito en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque el galardón es grande en los cielos. Allá, no aquí. Allá. Pero si vivimos con los ojos puestos en lo terrenal, difícilmente vas a quererte desprender por causa de su nombre de estas cosas, y te vas a seguir moviendo, fluctuando conforme vaya el agua, tú le vas a dar. Pues es que para no ir contracorriente, como son muchos, imagínate, bro, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? Ya leímos esto, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sigamos leyendo. ¿Ayudas, brother? Con los que siguen 34 al 30, 32 al 34. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y él despojó de vuestros bienes, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdonable herencia en los cielos. Allá, pon tus ojos allá, bro. Si los pones aquí, brother, jamás le podrás entregar tu vida al Señor. Déjame te lo digo, claro y de frente. Jamás podrás, porque vas a amar las cosas que ves, bro. Y esta carne está caída, bro. Pon tus ojos allá, en el autor y consumador de nuestra fe, el que nos sostiene, bro, ¿sí?
Sí, mi carne está caída, pero eso no debe ser un pretexto para decir, pues es que peco porque estoy en una carne caída. No, Señor. No, Señor. Seguimos leyendo. 35, leo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bro, la promesa está hecha y el que la prometió lo hará, porque el que lo prometió es fiel. Pero nos toca estar ahí, brother. No perdáis pues vuestra confianza. No pierdas tu confianza en aquel que tiene grande galardón. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Tienes que tener paciencia en esta tierra. Paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues obedecerle, bro. Obedécele, bro. Acércate a Él. No vayas a querer, ¿cómo te lo quiero explicar? Que te vas a esforzar con tus fuerzas para no mentir, para no robar, para no drogarte, para no ser adúltero, fornicario, lo que sea. No te esfuerces a eso, brother. Esfuérzate en permanecer cerca del Señor y verás que Él te dará la fortaleza para no caer en pecado, bro. Él te dará la fortaleza, bro. No tú, no nosotros, no tenemos esa capacidad. ¿Qué nos dijo el Señor en Corintios cuando vimos Corintios ante la tentación? ¿Qué nos dijo? No te preocupes, Juan de Dios, no te preocupes. Si tienes tentación, pero estás conmigo, tú permaneces, no te preocupes, puedes estar ahí. Tú estás más allá del bien y del mal, o sea, no te mortifiques por eso. ¿Eso nos dijo en Corintios el Señor? ¿De la tentación? ¿O alguien se acuerda qué nos dijo? Que huir de la... Huye, brother. Huye de la tentación. No puedes, tu carne no puede estar ahí. Huye, tienes que huir. Él nos conoce, Él nos hizo. Él sabe que no podemos estar en contacto con esas cosas. Entonces Él sabe perfectamente que necesitamos estar pegados a Él, para que, estando pegados a Él, Él nos fortalezca y podamos evitar el pecado. Pero si me alejo creyéndome Juan Camaney, no, que cabo yo ya conozco al Señor, ya me perdonó, en la mañana hablé con Él, y no hay problema, yo puedo ir y estar y... No, brother, no. Debemos estar siempre acatando sus preceptos y sus mandamientos. Y entre más pegado estés, vas a discernirlo, vas a entenderlo. No vas a necesitar ir. Se te presenta una oportunidad, una situación, y no vas a necesitar, a ver, espérame, tengo que tomar una decisión ahorita, pero espérame, déjame ver qué dice la Biblia. No, bro, ya la vas a traer aquí porque estás en comunión con Él. Vas a saber qué responder y de qué manera, conforme a su voluntad, no a la tuya. ¿Sí? Y vas a saber enfrentar la situación y el problema. O la situación, simple y sencillamente, que a veces son cosas pequeñas, pero no menos importantes. Porque todas esas cosas hablan de ti, hablan de mí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es la súplica que nos hace? No perdamos la confianza. Sí, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa confianza que tú vas a tener obviamente es por fe, pero tiene grande galardón. ¿Sí? Sí, como por ejemplo, pero esta parte de la escritura viene siendo para los que realmente han recibido el perdón del Señor, están caminando con Él, su pueblo. Como hace rato que estaba diciendo los adversarios, aquí o hay de dos modos, ¿verdad? O eres adversario o eres su pueblo. Claro. Ojo, porque ya estás diciendo dos cosas. Te puse mucha atención al principio. Porque
Dije, va a caer, no es así, pero dime, bro, está muy bien. Eso nos va a servir a todos, bro. A ver si no les confundo. No, dale, adelante. Porque dicen que unos son adversarios y obviamente si no somos adversarios, pues entonces estamos con él. Claro. Su pueblo. Claro. Y la advertencia es aquí, y la diferencia es que un adversario es una persona que dice en el versículo 26, un adversario es una persona que ha recibido el conocimiento de la verdad. O sea, ha escuchado la verdad, tiene cierto conocimiento intelectual. Sí. Puede haber gente que no conozca la palabra de Dios o que no la haya escuchado. Puede haber. Sí. En algún porcentaje, vamos a decirlo así. Claro, sí. Lo cual no nos exonera de culpa. No. No hay culpa. Romanos 1 lo declara, no hay culpa. Pero aquí está la invitación para nosotros en el versículo, y la diferencia para los que son su pueblo, en el versículo 32, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, una cosa es tener el conocimiento del Señor, que cualquiera puede tener intelectualmente, un adversario, pero solamente los iluminados, solamente los que se les ha mostrado a través del Espíritu, la palabra de Dios, son los que realmente son reconciliados con el Señor. Son realmente los que son su pueblo y caminan ahora con el Señor. ¿Por qué? Porque han sido iluminados por el Espíritu Santo. Ese comentario es muy fino, brother. Tan fino que no lo entendí al principio. No. Sí, de verdad. Es que es muy fino, bro. Fino en todos los sentidos. Si a ti el Señor te habla así, está perfecto. O sea, está perfecto. Siento que le está hablando a todos, bro. Lo único que está haciendo es mostrando y diciendo, pues ahora sí que cada quien agarra su parte y sopésese, ¿no? ¿Cómo te vas a sopesar? Pues con Cristo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Pero tanto les está hablando a los que no son como a los que son. Por eso el objetivo es ser advertidos acerca de los adversarios, que ¿dónde están? Aquí mismo. Que retroceden. Debería haber una coma, la cual no hay, pero y fortalecernos en la esperanza de los justos que permanecen. ¿En dónde están? Ahí mismo. O sea, ahí Pablo les estaba hablando a ambos, brother. Acuérdate que la escritura se interpreta sola, no es lo que diga el pastor. No, revisa la escritura. ¿Qué nos dijo el versículo 6? El capítulo 6 ya nos lo había dicho, brother. Que no es posible. O sea, no es posible que hayas sido salvo y que después ahora no seas. Eso sí es imposible. Eso lo dijo el capítulo 6. Donde dice, porque es imposible, en el versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, la misma palabra, bro, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí está diciendo todos los detalles que habla de un salvo, ¿eh? Pero ¿qué es lo que es imposible que le ocurra a él? Sigamos leyendo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Eso es lo que es imposible, bro. Eso es imposible. ¿Sí me explico? Pero yo entendí lo que tú querías decir. Lo que pasa es que yo deduje eso del 31 en adelante porque habla de la diferencia de un adversario y un ofrecido. Y un iluminado. El iluminado, porque por ejemplo dice en el 32, dice, pero trae a la memoria, lo voy a leer seguido para que Sí. pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, o fueron atacados. Ok, fuiste hechos espectáculos, aseguraron a ti, está bien. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de, aquí viene palabra clave para mí, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Solamente la gente del pueblo, cuando son vituperados, cuando son arrastrados, cuando son burlados, solamente pueden tener un gozo dentro de sí. Un adversario no puede tenerlo porque es donde va a tirar todo, va a decir, no, yo estoy con ustedes del mundo, no estoy con Dios, solamente el pueblo de Dios puede gozarse, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo, otra palabra clave, que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
¿Cómo te lo explico, bro? Yo te entiendo perfectamente el comentario, pero ahí está. O sea, ¿cómo te lo vuelvo a explicar? Aquí está el pan. Comamos. Cada quien. Y las mujeres dice, bueno, en el 3, ahora en el 6, 4, el 3 dice, y si Dios en verdad lo permite. En el 6. Sí, en el 6. Y esto, hermano, si Dios en verdad lo permite, sí. Te entiendo perfectamente, brother. Que hay palabras muy claves que son, pues, y es que Él le va a hablar, pues, a los que son. Pero ya cada quien se sopesa. Sí, porque aquí, para mí, ese capítulo está diciendo, ok, le está hablando de la ley. Ok, Moisés les habló de la ley, pero nuestro Señor está diciendo que hay algo más allá de la ley. Claro. Solamente asombra. Claro. Está diciendo que Dios le dio cuerpo a Jesucristo para que Él fuera la justificación verdadera para nosotros. Entonces nos está diciendo, bueno, si sabes que si eliges la ley, ya estás frito, porque nada hay que la cumpla. Y si ahora que yo te he revelado, te he dado el conocimiento de que ¿Quieres volver atrás? de que Jesucristo es la única justificación válida para mí. No hay más. Si no eliges ni una ni otra, entonces solamente hay un, ¿cómo se dice? Fervor de Sí, fuego. una expectación de fuego. Una expectación. No hay de otra, o sea, no puede haber no puede haber más allá de. ¿No? Entonces para mí es como que la exhortación, el ánimo para el pueblo que realmente son el pueblo de Dios, para que sigan adelante, porque Claro que lo en es. este momento están siendo perseguidos y o sea, todo el mundo los van señalando, ¿verdad? Claro que lo es. Pero no deja de decir las cosas por las cuales que si pecares voluntariamente, por eso, y se lo está diciendo a todos, ¿verdad? Pero ya el 6 nos había dicho que eso era imposible. Así que pues cada quien supése, ¿verdad? O sea, es imposible que si recibiste el Espíritu Santo lo pierdas. Es lo que te está diciendo el 6. Y luego acá pues te está diciendo que si pecares voluntariamente, pues ¿cómo te lo explico? O sea, si los adversarios son los adversarios, pues los que no son adversarios, pues no son adversarios. O sea, Pues es que aquí simplemente estás o no estás y es Cristo. Es todo. nada más. Por eso pusimos hace ratito el ejemplo de Pilato. Ahí está. Tuvo enfrente la verdad y le dio la espada. O como lo que comentamos el lunes, como también Judas. Igual. Caminó con el Señor. Igual, vio todo, bro. A diario. Judas caminó con él 3 años, brother. Vio los milagros. Vio todo, bro. Vio que él era Dios en la carne, bro. Porque vio cómo fue subiendo su poder manifestado. O sea, cómo fue manifestando su poder ante la adversidad, ante la tempestad, calmó las aguas, ante las enfermedades, sanó enfermos, le dio de comer a 5,000 con unos panes y unos peces. Y empezaron a ver todas esas obras, que eran obras de Dios a través de Jesús. Y hasta que llegó al punto de perdonar pecado, lo vimos con el paralítico. No te apures, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí fue donde saltaron los judíos. ¿Cómo que perdonar pecados? Pues si solo Dios perdona pecados, ¿cómo? Pues ¿cómo te lo explico? Hubiese dicho Jesús, ¿verdad? Venme aquí. Si no creyeres que yo soy, en tus pecados morirás. Y entonces sanó al paralítico para que todos vieran que le había perdonado los pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados y nos vamos todos para la casa? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, a un paralítico. Entonces lo hizo, para que ellos vieran quién era él. Pero si lo ves, si lo tienes enfrente y le das la espalda y no crees en él, como Judas, después de haber visto todo eso, no creyó en él. No creyó que él podía perdonarlo del pecadote que cometió de haberlo entregado. Y digo pecadote no despectivamente. Yo he pecado mucho más que Judas, mucho más. Pero la sangre de mi Señor perdona cualquier pecado, excepto uno. No hubo arrepentimiento de él. No creer, David.
No creer que Jesús puede perdonar el pecado. Y por eso no vienes a Él. Le pasó a Judas, lo que comenta el brother. Y así es que esto, sí, el brother lo que comenta es perfecto. Se les está hablando a los hebreos, a los que han creído en Jesucristo. Pero dentro del grupo hay unos que creen. Y verdaderamente no han creído. Entonces, por eso es que está la expectativa de todo, la advertencia del que pecar deliberadamente. Hay una advertencia. El creer es rendirte al Señor. El creer es rendirte al Señor. Es entregarle tu vida, amor. Entregarle tu vida, mi amor. Así es. Entregársela. Preguntas. ¿Cuál es la súplica? Ya la contestamos, ¿verdad? Falta el por qué. ¿Por qué? Todo el versículo 39. Sí, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Igual que Abraham, ¿no? Con paciencia, haciendo su voluntad, obtengamos la promesa. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Siguiente. 37. ¿Me ayudas, Juanito, con ese? Sí. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Wow. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No hay que comentar con esto. Pero va a venir. O lo que comentó Juan Carlos el domingo, ¿no? O vamos o viene. Pero vamos a estar frente a él. ¿Cuál es la promesa? Que el que ha de venir vendrá y no tardará. Que es el Señor Jesucristo. Sí, claro. Pero es la segunda venida. Sí. Ya no a padecer, porque ya padeció, ¿ya? Sino a juzgar, o sea, aplicar el juicio todo aquel que no crea, a los adversarios, ¿no? Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿A través de qué vendremos los justificados por Dios? Parte en esa promesa. Fe. Así es. Mas el justo vivirá por fe, a través de la fe. Porque no lo has visto, solo lo has leído, has sabido que Él prometió volver, que Él prometió regresar, y creemos que así será. Lo creemos en nuestro corazón por fe. ¿Qué hay para los que retroceden? Cosas horrendas, ¿no? Sí, bueno, primero desagrado del alma de Dios y perdición. Todas las cosas que van a estar preparadas para el adversario, ¿no? Una horrenda expiación, fuego, condenación para todos ellos. El detalle es que va a ser por la eternidad. Por la eternidad.
Eso. ¿Qué hay para los que permanecen? Fe. Fe para preservación del alma. Fe para preservación del alma, salud. Fe para preservación del alma. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario?